Desobediencia. La historia de Jonás puede interpretarse de dos modos. Una es como un relato histórico y la otra como una parábola con una acción central. Sea cual fuera el modo, sus matices de enseñanza y aplicación práctica para nuestra vida son variados. Los 3 primeros versículos de este libro, sin igual, serán el puntapié inicial de nuestra primera reflexión. Podemos comenzar hablando del significado del nombre Jonás, que es paloma. También se nombra a su padre y su nombre significa verdad o verdadero. Como una paloma mensajera, Jonás escucha no solo la voz de Dios, sino el mandato directo de ir a Nínive y proclamar contra ella diciendo que la maldad de esa ciudad había llegado hasta la presencia de Dios. Dios no está ajeno a la maldad del hombre, porque es imposible que el hombre pueda ocultarse de Dios, como lo quiso hacer Jonás, Adán y Eva, Caín cuando cometió fratricidio contra Abel y tantos otros. Dios actualmente no está ajeno a la maldad de nuestra sociedad y claramente no está ajeno a la maldad de nuestro querido país. Como tantos de nosotros en diferentes momentos de nuestra vida, Jonás se quiso esconder de Dios. Quiso huir del Señor y encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, una ciudad griega en España. Creyó que alejándose de Palestina iba a evitar que Dios llegase a su encuentro y de ese modo quiso librarse de él. Pretendió desconocer que el mundo entero es de Dios y que es soberano sobre toda creación y las naciones. La esperanza de Jonás de huir de Dios se vio frustrada porque Dios es inescapable. El salmista dejó en claro que es imposible huir del Espíritu y presencia del Dios vivo. Es ridículo cuanto menos considerar ocultarse de un Dios omnipresente. Podemos pensar que nos ocultamos de Él un tiempo, pero tarde o temprano debemos confrontarlo y sincerarnos. Nínive era la ciudad que escogió Dios en Jonás para ser objeto de su misericordia. Sus habitantes eran los más odiados para los israelitas y este relato impacta porque es como si se estuviese forzando el ejemplo y enviando a Jonás a la zona más conflictiva y contracultural que existe. Según palabras de Lutero, entre los suyos Jonás, con muchos sermones, no había tenido un éxito semejante, como si Dios quisiera señalar con esto el dicho de Isaías al decir: entenderán lo que no habían oído, para demostrar que todos los que tienen la palabra en abundancia la desprecian mucho, y los que no pueden tenerla la aceptan gustosos, como Jesús lo estableció en Mateo 21. Además de su evidente desobediencia y anhelo de ocultarse, de huir de Dios, sorprende en este relato algo más, y es que el motivo de su huida era la ansiedad y repudio para que la compasión de Dios perdonase a una ciudad enemiga. Para Jonás, el arrepentimiento de los gentiles sería la ruina de los judíos. Los judíos se consideraban, porque Dios así se lo dijo, el pueblo escogido por Dios. Y Jonás no quería ser despojado de esa posibilidad de seguir siendo un pueblo especial. Su perjuicio lo llevó a un punto extremo en su vida, y ese fue el huir de la presencia de Dios por resultar intolerable lo que le mandó realizar. Israel en este relato es representado por Jonás siendo un instrumento de bendición para las naciones. Carlos Miraida explica lo siguiente y trae una gran verdad, no solo a la realidad que vivió Jonás, sino a la iglesia hoy día. Dice así: la tragedia de Jonás, representando a Israel, no nos es ajena como iglesia en cada generación. A medida que la iglesia crece y desarrolla fuertes programas internos, corre riesgo de mirarse a sí misma. El peligro del encierro eclesial
de la centralidad de las actividades propias, de olvidarse de la misión de buscar a los que no conocen a Cristo y transformar la realidad, se torna normal. Continúa diciendo que la peor forma de sectarismo es la deserción en el cumplimiento de la misión, porque condena a la gente a la no salvación o perdición. Una iglesia que no sale en misión termina encerrada en el gran pez de la religiosidad intrascendente. La iglesia en permanente reforma es una iglesia apostólica, enviada y enviadora a toda criatura, a todas las naciones y a todos los ambientes. Al final concluye: cuando vuelvas a leer a Jonás, ten en cuenta que de Dios no nos vamos a ocultar que Él cumple sus propósitos. También recordá que no depende de nosotros la salvación, sino de Dios. Recordá además que nuestra misión es la de salir, la de predicar, porque como dice Pablo en Romanos, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Por último, recordá leer Jonás, que debemos despojarnos de todo prejuicio, ser obedientes y para que, como Jesús oró, todo el mundo crea que Cristo ha sido enviado a dar su vida en rescate por muchos.